Bueno, mañana con 20 minutos. Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente estatal del PAN, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, un saludo a ti y a tu auditorio. No te vas de vacaciones, ¿no? No, salí unos días previo a Navidad y aquí estoy con toda energía. Presidente, el tema de la semana ha sido la posición del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que te ha pedido a ti y al PAN Jalisco que busquen la alianza y que formalicen la alianza con Movimiento Ciudadano y con el PRD. Sé que al panismo jalisciense no le gusta mucho de pronto estos llamados a orden del PAN nacional. ¿Cómo tomaste el comunicado? Bueno, estamos dentro de un partido nacional que tiene una estrategia nacional que está dibujada alrededor de lo que primero fue un frente y ahora es una coalición electoral. En ese sentido, la estrategia nacional está muy claramente dibujada y en ese marco se inscribe esta decisión. Para el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, la tendencia a consolidar coaliciones electorales en los estados es relevante para apuntalar la estrategia nacional. Para nosotros era muy importante entender que la ruta del PAN pasaba por su reposicionamiento frente a los electores. El partido se había desdibujado, los ciudadanos decían del PAN todo es igual que cualquier otro partido político y para nosotros era muy importante resignificarnos frente al elector postulando a nuestros propios candidatos. Esta definición del Comité Ejecutivo Nacional nos obliga pues a volver a discutir internamente el tema y a considerar dentro de nuestra decisión pues la estrategia nacional del partido. Pero por lo que dice el Comité Nacional en su digamos en su comunicado, dice: por resultar contrarios a los objetivos y trabajos desarrollados del PAN, del Partido de Acción Nacional, así como a los derechos constitucionales de alianza política y electoral de los partidos políticos, ustedes rechazaron por unanimidad la alianza. Sí, entonces claro. lo que está haciendo el PAN Nacional es intervenir al PAN Jalisco Sí, y claro. decidir políticamente. Sí, en función de una diferencia de opinión con relación a la estrategia que debe seguir el partido. Y yo creo que ese tipo de determinaciones caben en un partido que es nacional y que debe tener en ese sentido apertura para modificar sus puntos de vista con relación a una estrategia nacional del partido. Antes de este comunicado, ¿te llamaron por teléfono, te buscaron para decirte esta es nuestra posición, tienen que llegar a una alianza, o simplemente te encontraste con el comunicado? Sí hubo comunicación previa, un par de días antes, anunciando cómo venía la resolución. Y bueno, pues nosotros insistimos en que la determinación fue unánime por parte de los órganos locales del partido y en ese sentido pues el Comité Ejecutivo Nacional ejerció sus atribuciones. Pero ¿cómo te explicas esto, Miguel Ángel? ¿Es presión de los coaligados? ¿Es que al PRD le interesa la alianza, Movimiento Ciudadano? ¿Cómo te explicas que de pronto el PAN Nacional reaccione de esta forma? Bueno, pues si la intención que mueve a esta búsqueda de coalición no provino del PAN de Jalisco, que unánimemente se pronunció en un sentido contrario, pues evidentemente vino de otro lado, que eso pues tendrá que explicarlo quien tomó la decisión. Pero para entender la interpretación que haces, desde tu punto de vista, PRD o MC, cualquiera de los dos, presionó al presidente del PAN o al secretario general para que tomaran estas decisiones? Yo creo que hubo diálogo con las otras fuerzas políticas y eso es lo que motivó la decisión al final de cuentas. Entonces no viene del PAN Jalisco, no viene PAN. De otro de el los... PAN se pronunció de manera unánime en esta dirección. La intención de la coalición viene de otro lado. ¿Qué pasó en los diálogos para formar la coalición? Parecía hace poco tiempo, estuvimos aquí tú y yo platicando, Miguel Ángel, y me decías que veías cerca la alianza. Tú nunca has sido un aliancista, tú mismo lo has dicho, como presidente del PAN no creías que el PAN tenía que competir con sus propios candidatos. Pero ¿qué pasó en estas negociaciones? ¿Por qué no se llegó a buen puerto y tuvo que intervenir el CEN del PAN? Bueno, primero el marco previo pues estuvo forzado de alguna manera por la circunstancia de la coalición nacional. Teníamos que platicar sobre cómo vendría la composición de los distritos electorales federales y sobre
esa posibilidad o esa necesidad, pues abordamos otras posibilidades en el marco de lo local. Que ya había acuerdo, ¿no? En lo federal. En lo que federal viene eso sabíamos del que eso frente. era obligado y que también era obligado que tuviéramos mesas de diálogo para discutir cómo se traduciría en el plano local en cuanto a las candidaturas federales. Pero también es cierto que en esas reuniones se abordó el tema de las posibles coaliciones de carácter local. Se hicieron varias exploraciones, ninguna se acercó a un acuerdo. Sí hubo intercambio, pero no hubo acuerdo de ninguna naturaleza. Pues puedes atribuirlo a diferentes cuestiones, probablemente porque las posturas eran demasiado encontradas en relación a cómo nos veíamos nosotros y cómo nos veían nuestros adversarios. O sea, ustedes no se veían tan débiles y el movimiento ciudadano decía, pues ustedes son un partido pequeño en este momento. No explícitamente, no, pero eso subyacía delante o detrás de algunos planteamientos. Y finalmente, pues nosotros... que de entrada habríamos preferido una ruta de ir solos en el estado de Jalisco, pues de manera unánime acabamos pronunciándonos por esta ruta. O sea, estaban entre la coalición, de pronto me hago bolas, flexible, que es una cuarta parte de las candidaturas. Así es. Y la coalición parcial, que es 50%, la mitad. Sí. ¿Estaban más cerca de cuál de las dos? Probablemente de una flexible. De una coalición flexible. ¿Y qué municipios, por ejemplo, o qué distritos los distanciaban? Pues había diferencias sobre cabeceras distritales, sobre algunos distritos en concreto, pero insisto, todo fue a nivel de exploración. Sí intercambiamos algunas opiniones, pero no profundizamos en eso. Por ejemplo, en zona metropolitana de Guadalajara, ¿exploraron algún municipio para coaligarse? No, de zona metropolitana en ese tiempo no hablamos. Ni ¿no? Tlajomulco, Tlaquepaque, ninguno de esos. Eso... pues ya eventualmente pues tendremos que retomar el diálogo y ya veremos hacia dónde nos lleva eso. Y los pasos, presidente, porque dice el CEN, hay que buscar una coalición con Movimiento Ciudadano y con el PRD. Sin embargo, el plazo, tenemos entendido que acaba el 3 de enero. Sí. Para registrar estas coaliciones, es decir, 5 días. Nosotros hemos expresado al CEN la dificultad de reunir a los órganos de dirección del partido, Comisión Permanente y Consejo Estatal, justo por las fechas en las que estamos. Sobre todo porque en el caso del Consejo Estatal la decisión reclama una mayoría calificada de 2/3 partes de integrantes. ¿De cuántos son los consejeros? Alrededor de 110, 112. ¿Y el quórum necesitas...? Necesitas que voten en el mismo sentido 75, 76 consejeros. Entonces, considerando que muchos por estas fechas están ausentes, se hace difícil reunir quórum. ¿Tú no has convocado al Consejo? No, tengo que convocar primero a la Comisión Permanente, que también encuentra dificultad para reunir quórum. En ese sentido, de manera supletoria, el Comité Ejecutivo Nacional puede tomar determinaciones por el Estado de Jalisco. Entonces tú ya no ves tiempo para que esté, que se reúna la comisión, el consejo, que se determinen los pasos. Lo que van a hacer entonces es que esa decisión la tome el CEN. Sí, está ya, digamos, anunciado detrás del veto esta intención, seguramente es lo que va a acabar ocurriendo. Pero entonces, ¿eso me lo puedes confirmar? ¿Que va a ocurrir eso? O sea, que el camino local está totalmente descartado ya. Sí, por la imposibilidad de convocar estos órganos. Es decir, por un asunto que no tiene que ver con voluntad. ¿Tú lo harías? Es que en este momento no sabría decir cuál es la voluntad de los órganos del partido. No, pero voluntad tuya, digo. Porque incluso hoy leía un trascendido en Mural que decía que tú no habías convocado y que ya tenías que haber convocado el Consejo. Bueno, de mi parte no hay falta de voluntad, pues eventualmente correremos las convocatorias y ocurrirá lo que yo vaticino que va a ocurrir, es decir, difícilmente habrá quórum para que sesionen. Pero eso enrarece mucho la relación con los otros partidos, ¿no? Porque al final el acuerdo no se tomará aquí en Jalisco. Bueno, el contenido de un eventual convenio de coalición tendrá que pasar por una discusión de ámbito local. La decisión de ir coaligados, esa seguramente vendrá del centro. Y
lo más seguro es que sea coalición flexible, ¿verdad, presidente? Eso es lo más seguro. O sea, 30, 35 municipios, más o menos, 4 o 5 distritos. Menos de 63. Menos de 63, más de 32, más de 31, 32, ¿no? Los que son los necesarios. Vamos al corte, estamos con Miguel Ángel Martínez Espinosa. Escríbenos 33 18 80 76 41, hablando sobre la política de alianzas de Acción Nacional rumbo a 2018. Este 2018 esfuérzate y alcanza todas tus metas. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros. 33 18 80 76 41. Esta mañana en conversación con Miguel Ángel Martínez Espinosa recibimos tus comentarios, recomendaciones, críticas, preguntas, todo lo que tengas al WhatsApp. O también si nos quieres dar tu impresión de la entrevista que tuvimos con José Antonio Meade. También las líneas de comunicación abiertas. Presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa, pues nada más para cerrar el asunto de las alianzas, de aquí al 3 de enero se formalizará. Así es. Y ustedes estarán en la negociación, pero la última palabra la lleva el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bueno, pues en un partido nacional así acaba ocurriendo en muchas ocasiones. Pero en Jalisco ustedes siempre defendieron mucho la autonomía del panismo jalisciense, de tomar sus propias decisiones. Recordamos aquella imposición en Zapopan. Es decir, era extraño que el PAN nacional interviniera así. Sí, pero también nosotros entendemos, hemos entendido el momento. Parte de esa rebeldía pues era síntoma de división interna y de debilidad interna. Y para nosotros sigue siendo prioritario que el PAN resulte competitivo a nivel nacional. Y en ese sentido, nosotros no vamos a debilitar la estrategia nacional del partido, vamos a contribuir a la eficacia del PAN. Tenemos diálogo con nuestra dirigencia nacional, por supuesto, no tenemos ninguna ruptura y estamos en la línea de la estrategia nacional del partido a la que no vamos a debilitar. En este marco, lo local pues se ve modificado en cuanto a la estrategia que nosotros habíamos pensado para lo local, pero de ninguna manera nos sentimos o nos vemos debilitados. ¿Se sienten, presidente, ninguneados por Movimiento Ciudadano? No, digo, pues ellos están haciendo lo que consideran que es mejor de acuerdo a su estrategia. Nosotros haremos lo propio, pues somos partidos distintos, tenemos lógicas de funcionamiento diferentes. Pues en el ámbito de lo local, en las candidaturas de gobernador, pues estaremos siendo adversarios seguramente. Que eso va a ser confuso para el elector, ¿no, Miguel Ángel? Sí, es decir, habrá algunos municipios con alianza, otros municipios sin alianza. En la candidatura a la gobernatura no irán en alianza. También habrá algunos distritos con alianza y otros sin alianza. A nivel nacional sí. Es decir, que es una revoltura tremenda para quien va a salir en 2018 a votar, sí. Ver coaliciones por un lado, pero en otros lados no. Parte de ese asunto también para nosotros estaba implicado en nuestra decisión de ir solos y evitar la confusión y clarificarle al elector su escenario. Pero dadas las circunstancias, pues nosotros trataremos de marcar con toda claridad nuestra agenda, nuestros temas y de posicionar a quien resulte candidato a gobernador por el PAN. Cuando Enrique Alfaro subió su video en redes sociales donde anunciaba que no iba con ustedes en coalición, ¿te tomó ya con el acuerdo cerrado? ¿Seguían sentados en la mesa? Pues había diálogo, todavía no estaba cerrada. O sea, todavía no estaba descartada la posibilidad. La coalición nacional no estaba descartada ninguna posibilidad en ese momento, pues, pero para nosotros no nos toma a sorpresa, pues corresponde a su modo de ser y de actuar, tomar este tipo de decisiones de manera sorpresiva o unilateral. No nos toma sorpresa ni tampoco nos generó intranquilidad alguna. Simplemente encontramos en ese sentido una coincidencia. Él quería ir solo y nosotros también. Pero si ustedes no querían ir, ¿por qué estaban sentados en la mesa? Porque era obligado que dialogáramos. Era obligado que dialogáramos si teníamos en puerta una coalición de carácter nacional. Y cuando se plantea esa posibilidad, uno está obligado a discutir las implicaciones que eso tiene con relación a lo local, justamente en la línea que tú acabas de decir, qué tanto se confunde al elector cuando en un plano nacional se va de un modo y en el plano local se va de uno distinto.
En ese sentido, pues sí había diálogo y estaban explorándose las diferentes posibilidades, pero ahora sí que nuestra intención se juntó con la suya y ninguno quiso ir. Te escucho como obligado a pactar, a acordar. Pues o sea, como en un sentido de nosotros no queremos, pero pues nos obligan a pactar con Enrique Alfaro, pues con MC. En cierto sentido sí, pues es claro, si la decisión de los órganos locales fue unánime en una dirección, pues esta determinación de la dirigencia nacional nos obliga a ir en la contraria y bueno, pero eso tampoco creo que debilite la posición del partido. Nosotros estábamos claros de que entrando en un escenario como el que se derivó del Frente Nacional, pues eso obligaba a pensar en cualquier escenario y a prepararse para cualquier escenario, que es lo que hemos hecho. Ahora, lo que resulta, presidente, interesante es que ahora supongo que tú estás en un proceso de escauteo o de reclutador para saber quién va a ser el candidato del PAN a la gubernatura. Danos algunos nombres de quién podría ser. Pues mira, estamos como en este periodo de entre temporadas del fútbol armando el cuadro, digamos. Sí, es como le dicen en el fútbol de horno, ¿no? De estufa. Es, de estufa. Que es, así es, esto es política de estufa. Pero dinos alguno que te haya dicho que sí. Mira, pues he estado dialogando con las personas a las que he mencionado como posibles aspirantes al gobierno del estado de Jalisco por parte del PAN. He tenido diálogo con Sergio García de Alba, con Francisco Mayorga Castañeda, con Abraham González Ulleda, con Gerardo Octavio Solís Gómez, he dialogado con Alonso Ulloa Vélez, he dialogado con algunos de los políticos que están en activo, incluso con César Madrigal, que manifestó ya su interés por participar. Lo de César Madrigal es como medio broma, ¿no? Bueno, digo, porque manifestó su interés de Guadalajara y ahora manifiesta de Jalisco y mañana igual de la presidencia y pasado de la ONU. Bueno, digo, no sabemos hasta dónde llegan sus ambiciones, pero... Mi obligación es tomar con seriedad... Seguro que sí, digo, todos los panistas quieren ser candidatos a la gubernatura, pero realmente los que tienen posibilidades son los que me dijiste previamente. He estado dialogando con todos, es a lo que voy. En todos he encontrado apertura a considerar la posibilidad y entre todos habremos de tomar una decisión fundados en un consenso. ¿Qué te dicen? Es decir, ¿te ponen alguna condición, presidente? ¿Te dicen acepto la candidatura o no veo condiciones? ¿Qué te dicen? ¿Qué te responden? Bueno, pues todos hacen consideraciones que tienen que ver con su escenario personal, su ruta personal de trabajo. La mayor parte de aquellos con los que he dialogado, pues son personas que están que por haber tenido o por haber sido honrados o trabajado con honradez en la política, son personas que tienen necesidad de seguir trabajando en la vida y ganarse su sustento. Y también pues en ellos entran en consideraciones pues las rutas personales y las situaciones de por ejemplo, Abraham González Ulleda había anunciado su salida de la política, ¿no? Sí. Había dado un paso a un costado. Y por ejemplo, personas como Sergio García de Alba, que fue secretario de Estado federal, que fue secretario en el ámbito local, pues es una persona que tiene que trabajar para vivir y que tiene su ruta empresarial bien trazada y la está construyendo y la está consolidando. Todo ese tipo de valoraciones entran en juego, no solamente las ganas de entrar o de participar, y yo quiero en ese sentido ser muy respetuoso de la situación de cada uno y de la definición de cada uno. Pero conversaciones sigues teniendo con ellos. Sí, por supuesto. Ayer mismo... ¿Hay alguno que genere consenso entre los grupos panistas? Yo creo que cualquiera de estos suscitaría consenso. No veo, o sea, creo que hay suficiente diálogo entre nosotros como para darle solidez a una candidatura por Acción Nacional. Ya descartamos, presidente, la idea de un externo, ¿no? Ese ya está totalmente descartado. En algún momento platicamos incluso del expresidente de Coparmex, José Medina Mora, de algún empresario relevante de nuestra sociedad. También está descartada esa posibilidad. Sí, aunque también estamos considerando perfiles externos al partido para participar por candidaturas a alcaldías o a distritos electorales. Por eso no solamente hablo del candidato a gobernador, sino que en buen sentido pues, estamos armando el cuadro completo, ¿no? Y eso supone también tener en cuenta la opinión de quien resulte abanderado a la candidatura de gobernador para tomar el resto de las definiciones. ¿Hay apertura de parte de los miembros del partido? Sí la hay. ¿Hay el entendimiento de que tenemos que ir sólidos al siguiente proceso electoral? Sí lo hay.
que el aislamiento y que encerrarnos en nosotros mismos provocó una debilidad del partido, sí lo hay. Y que tenemos que abrir el partido a otras opciones, también hay ese entendimiento. ¿Qué pasa con el Senado, por ejemplo? Pues el Senado es candidatura de orden federal, esas candidaturas le corresponden definirlas a Movimiento Ciudadano. Es decir, ya ustedes van a apoyar a la que define Movimiento Ciudadano, que en este caso será Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. Nosotros vamos a apoyar el esfuerzo del frente en general, frente. Pero esa será la candidatura del Senado. Ya no hay posibilidad de que haya un panista encabezando para el Senado. No la hay. En el convenio de coalición quedó establecido que esas candidaturas son para Movimiento Ciudadano. Ustedes, me decías, candidaturas a alcaldías. ¿Hay posibilidad de externos en alcaldías, por ejemplo, en presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara? Sí, por supuesto. ¿Y esas no van a entrar en la coalición con Movimiento Ciudadano? Guadalajara, Zapopan. No lo sabemos, ese tema lo sabremos de aquí al lunes o martes a más tardar. Pero tu postura es que haya coalición ahí, ¿o no? Bueno, mi postura en general sigue siendo la misma. Yo preferiría que no haya coalición solo en todo. Esa postura pues difícilmente va a ocurrir ya en la realidad. Entonces pues hay que prepararse para un escenario distinto, pero cualquiera que sean los espacios en los que nos toque competir solos o en coalición, pues vamos a ofrecerle a la ciudadanía los mejores perfiles de que disponemos y los mejores candidatos que podamos presentar. Una elección, presidente, difícil para el PAN por las expectativas electorales, porque no se prevé que tengan demasiada representación en el Congreso, en los municipios, pero no sé si ya discutieron ¿cuál va a ser el eje programático? Es decir, ¿qué le va a ofrecer el PAN a la sociedad para tratar de obtener otra vez su credibilidad luego de pues, prácticamente 5 años fuera del gobierno del Estado y pues, unos 8 años perdiendo votos? Sí, tenemos ya varios meses trabajando en una propuesta de plataforma electoral que incorpora pues, 2 clases de visiones. Las visiones, por una parte, de los que ya estuvieron en el ejercicio de la responsabilidad de gobierno y visiones jóvenes que le aportan, digamos, frescura a esa misma visión. Lo que pretendemos en esta ocasión es que nuestra plataforma sea profundamente realista. Es como una pues, especie de tradición en el PAN, pues partir de los postulados doctrinales y a partir de allí hacer una serie de definiciones o de extraer consecuencias para el momento presente. Ahora lo que queremos es partir justamente del extremo contrario. Queremos partir de la realidad estatal y de sus problemas y desde la visión del PAN aportarle a ella soluciones. Que en ese planteamiento de soluciones pues involucramos una visión autocrítica, porque necesariamente tenemos que pasar por encima de o tenemos que mirar lo que ustedes ven que hicieron mal, ¿no? O que dejaron de hacer. Lo que dejamos de hacer. Pongo por caso el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente, pues hemos estado en un sexenio donde discursivamente el gobierno del Estado es ambientalista y participa en reuniones mundiales de protección al medio ambiente, pero que ha sido incapaz de resolver cualquiera de los problemas inmediatos de aire, de agua o de suelo. Se han agudizado. Se han agudizado. Sí. El problema del río Santiago, que nosotros tampoco supimos resolver, y hay que decirlo con toda claridad, amerita una intervención de cara al futuro. No podemos seguir viviendo al margen de uno de los ríos más contaminados del mundo. Por ejemplo, en seguridad, presidente, ¿tienen alguna propuesta distinta a lo que hicieron siendo gobierno? Sí, tenemos, pues no podemos seguir yéndonos a temas de ensayo y error en materia de seguridad pública. En ese sentido, nuestra propuesta, ya la presentaremos en su oportunidad, involucra la visión de quienes manejaron bien el tema en nuestros gabinetes, el propio Gerardo Octavio Solís, por ejemplo, Alfonso Gutiérrez Santillán, algunos otros personajes que trabajaron en el área, pero también la visión de académicos que han sido críticos con las gestiones de gobierno, sobre todo mirando desde el ámbito que más duele a los ciudadanos, que es el tema de la impunidad. Hay necesidad de invertir, pero invertir bien en materia de seguridad pública. Tenemos déficit de policías, de agentes del Ministerio Público, de jueces. Tenemos un buen sistema, el sistema de justicia penal adversarial. El sistema no está mal diseñado. En la teoría, ¿no? Pero ahora está mal implementado. Claro.
cómo es o por qué funciona bien en algunos municipios o estados y no funciona bien en el estado de Jalisco. Parte de eso tiene que ver con la preparación de toda la cadena que tiene que ver con que tiene el contacto desde las policías preventivas hasta los jueces. Ayer empezó el juicio por el asesinato de Miroslava Bridge en Chihuahua, sí, y vimos uno de los puntos positivos del nuevo sistema, que fue la oralidad del juicio, la publicidad, que podamos ver los argumentos. Eso pues antes era imposible, nada más se mandaban documentos unos a otros y no había. Déjame al corte, presidente, volvemos y seguimos platicando con Miguel Ángel Martínez Espinosa y le trasladamos sus preguntas. Este 2018, modernízate y sé el primero en todo. Zona 3, 91.5 FM. Bueno, mañana con 52 minutos, nos dice Eduardo Hernández, por su forma de expresar parece que lamenta no ir con Alfaro, porque tendría más posibilidades y deben aceptar como el PRI el dedazo de quien resulte iluminado. Bueno, más bien lo que nos ha dicho el presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa es que no querías alianzas en Jalisco de ningún tipo. Sí, yo lo estuve diciendo desde hace casi 2 años. Al PAN le conviene ir solo. Pero bueno, pues la realidad va a ser distinta y vamos a enfrentarla como bien. 9597, buenos días, felicitarle a usted, Enrique, por su profesionalismo. Qué pena que se hayan perdido 10 minutos de su valioso programa con este personaje Mid. No puede defender lo indefendible. México está cansado y ni un voto más al PRI. Dice también 7065, buen día, Enrique, excelente programa. Por otro lado, sería bueno entrevistar MC dirigentes, dirigentes MC supongo, ellos mencionaron siempre que nunca iban a hacer alianza con el PAN por ser muy diferentes. Un saludo desde Tlaquepaque, nos dice Julio Olayo. Bueno, lo dijeron, pero la mesa siempre estuvo presente, presidente. Sí, no, y además ellos han estado hablando de manera persistente sobre la constitución de una coalición parcial o flexible, ya desde hace ya varias semanas. Sí, ¿no? Incluso llegó un momento en que parecía más cercana la parcial, que así son la mitad de los municipios, ¿no? Ahorita, por lo que me dices, más bien se podría negociar una flexible. 7974, buen día. Que estas fechas el PAN no ha expuesto claramente sus precandidatos o candidatos. En este sentido, creo que los demás partidos ya les llevan cierta delantera. ¿Por qué luego de ser la primera fuerza política se rezagaron al punto de quedar casi en el olvido? Bueno, creo que podemos hacer 4 programas sobre tu pregunta, pero... No, pero de manera muy sintética se puede decir así. El PAN le dio la espalda a la gente, trabajó de espaldas a la gente, se encerró en su propia dinámica interna y esa dinámica fue contaminando todo lo demás. Y cuando la gente sintió que el PAN le había dado la espalda, el elector le devolvió dándole la espalda al partido. Es así. Tenemos que volver a nuestra vinculación esencial con los ciudadanos. ¿Y los casos de corrupción, presidente? Sí, por supuesto. O sea, ahí está el sexenio de Emilio González. Encerrarse en sí mismo, en su propia dinámica interna, fue llevándonos a algunos casos muy señalados de corrupción. En el caso del candidato o el posible candidato a la gubernatura del PAN, presidente, no habría proceso de elección interna, ¿no? No sería como en 2012. No, va a haber un proceso que termine por hacernos generar un consenso. Y designación. Y vamos a salir fortalecidos. O sea, van a aventar el dedazo priista. Digamos, una designación precedida de un esfuerzo de consenso. No la eso dice el PRI. No la definición de... Eso dice el PRI. Ya lo platicamos con las organizaciones, sectores, y nos dimos cuenta que el mejor es ese que precisamente señaló el presidente de la República. Dice también Mauro García, enojadísimo como persona que siempre vota por el PAN, por sus negociaciones y repartos de gángsters juntándose con Movimiento Ciudadano. Ni modo. Me voy al PRI. Oye, un panista diciendo que se va al PRI. Qué terrible, qué terrible. Espero que durante el proceso electoral le hagamos reconsiderar esa decisión. Miguel Ángel Ochoa, permite retomar a Miguel Ángel Martínez el tema del contaminadísimo Río Santiago y un abruptamente desvío. Le deseo a usted y a su entrevistado un feliz año. Bueno, yo lo interrumpí porque también creo que el tema de la seguridad es un tema que seguramente a muchos de ustedes les interesa. 2505, gracias por tus buenos deseos. Nos dice también 8172, Miguel Ángel Martínez tiene que obedecer, es algo que nunca le ha gustado, no es un hombre de diálogo, de razonamiento, se empeña en sus propias verdades. Desde que fue secretario de Educación dio muestras de ello, personalmente sufrí su intolerancia y escasez de miras. Bueno, si nos pasas también tu nombre para trasladárselo a Miguel Ángel Martínez Espinosa para que sepas quién se está comunicando. Nos dicen también a través de
2341, el candidato está mal en geografía. Vivimos en México, no en Suiza, bueno, con relación a MID. Como plantean sus respuestas, aplicando aquello de que no pasa nada y todo va bien, y de libertad de expresión que hablen los periodistas, los que quedan vivos o no reciben chayote, como siempre en campaña desviando las verdades. Salud, feliz Navidad, excelente año para ti, muchas gracias. También nos comenta 4160, hola Enrique, soy Moisés Ramírez, excelente entrevista, Meade no iba a ser la excepción que le hicieras temblar la voz. Dice Eladio, señor Toussaint, buen programa. Sexenio tras sexenio es más de lo mismo con esos políticos de la mafia del poder. Seguirá esto que está y quizá venga lo peor. Simplemente con el alza en la gasolina y gas en todas sus modalidades. Ya ni queremos pensar en enero, ¿va? Porque enero. Daniela Raigosa, buenos días, Enrique, disculpa, pero yo no creo en tu entrevistado. Decía mi abuela, dime con quién andas y te diré quién. Espero que se refiera a mí y no. Sí, no. Por la hora que veo el mensaje me parece que sí se refiere a mí. Presidente, pues me decías, nos quedan un par de minutos para despedir. Medio ambiente es un tema importante. Seguridad es un tema importante. Supongo que también corrupción. Sí, porque parece que después de que se aprobó seguridad el sistema, y corrupción están ligados. Un tema es inseparable del otro. Sí, ¿quedaste conforme con lo que al final se negoció en el Congreso del sistema anticorrupción? Bueno, yo creo que es un buen inicio. Todavía queda pendiente la definición de uno de los magistrados de la Sala Superior del TAE, ¿no? que habrán de juzgar sobre estos temas. Es un buen inicio. Yo creo que en este tiempo pues hay que esperar que el sistema se vaya legitimando, pero hay que ser claros en que no va a bastar con estas definiciones ni con estos sistemas. Se requiere una voluntad persistente para combatir la corrupción desde todos los ámbitos y desde todos los ángulos. Sobre ese tema hay que poner la apuesta principal todos. Y me parece, hay otros temas que luego de los que seguramente ya no tendremos tiempo, te invitaremos otra vez, presidente, pero también me parece que en materia de combate a la corrupción que se impliquen los ciudadanos. Eso es fundamental. En el tema del fiscal anticorrupción eso fue importante. Y mira, Enrique, que sigamos lo que es clave en el tema de la corrupción. Sigamos el patrimonio de las personas. Totalmente. Ese es el tema, ese es el cabo respecto del cual se enreda toda la madeja. Presidente, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, y te iba a decir que feliz año nuevo, pues sí, que lo tengas feliz año nuevo, pero vas a estar metido en negociaciones, ¿no? Seguramente, y en el trabajo de, como lo dije hace un rato, de armar el cuadro para presentarle a los electores lo mejor que tengamos. Mañana está con nosotros Enrique Ibarra, él es el presidente municipal interino de Guadalajara, que sustituye a Enrique Alfaro. Platicaremos de los temas que quedan pendientes de la administración de Enrique Alfaro y por supuesto de sus expectativas personales. Soy Enrique Toussaint y hasta mañana a las 9.